Análisis de onda corta. Fabricio Estrada. Hola amigos, amigas, quería hablar este día sobre lo que ocurrió en Japón, un poco así muy a la deriva en muchos aspectos, pero la cuestión es que es el tiempo de la deriva, como dijo Henry Miller en su momento en su libro El tiempo de los asesinos. La gran deriva había comenzado, y lo dice por muchas cosas, pues algo que hasta el mismo McLuhan hablaba sobre el asunto de que la comunicación, la tecnología en manos de una población totalmente atrasada respecto a la evolución de la verdad. Si existe una verdad es pues obviamente el conocimiento. Lo que las redes sociales provocan es desconocimiento masivo o desinformación masiva. Lo estaba diciendo el Papa Francisco hace una semana igual, dando una crítica mordaz, súper profunda, respecto a lo que mienten los medios periodísticos en la manipulación, ¿verdad? De la mentira. Quería hablar sobre el asesinato del ex primer ministro Abe de Japón. No parece muy eh, aleatorio respecto a lo que Japón ha venido sucediendo en Japón durante décadas, ¿no? No es un país pacífico respecto a los magnicidios. Japón ya ha ocurrido, incluso usted puede encontrar si quiere en YouTube imágenes de candidatos o políticos que han sido asesinados frente a las cámaras. Es decir, el japonés siempre ha tenido, o al menos la cultura del magnicidio en Japón ha sido muy pública y es constante. No es en la manera de Estados Unidos, por supuesto, pero siento quitarles la ilusión a mucha gente de que Japón es un país pacífico con normas que quedaron domesticadas, digamos, después de las dos bombas atómicas que precisamente quisieron crear una domesticación general del espíritu japonés, del espíritu de inconformidad y del orgullo y de las normas Bushido, del Bushido japonés, en los grandes protocolos de entendimiento entre la ciudadanía y el poder. Las bombas atómicas pretendieron destruir eso y amansarlo y dejarlo a nivel cero, bajo tabla. Prueba de ello es que en lo que incumbe a la literatura, por ejemplo, Mishima, uno de los grandes novelistas de la Japón, se hizo un seppuku público al tomarse la HNK, la emisora oficial de Japón, y recrear y llevarlo a cabo un rito de seppuku, que es abrirse el vientre, ¿no? Ritual en nombre del honor perdido por Japón. Hay que dar a entender también de que Mishima no solamente representaba una esencia del Japón deshonrado, ¿no? Pertenecía a un grupo ultranacionalista con con los grandes tintes fascistas que tuvo el imperio japonés durante la guerra militarista. Sin embargo, pues es una expresión de lo que Japón perdió o lo que se intentó aplacar dentro de fondo, ¿no? En otra línea de paralela podríamos decir de que el gran escritor Murakami en sus novelas aborda súper bien el asunto del vacío de fondo que quedó en la sociedad japonesa en la instauración de la colonia estadounidense posguerra, en la cual la reeducación o la revaloración del mundo a través de los valores del ultracapitalismo impuesto por Estados Unidos, eh, sí, le dio la bienvenida a una generación de jóvenes japoneses, pues obviamente hartos de una guerra, destruidos anímicamente por todo lo que sucedió desde el 32, digamos, y si nos vamos atrás hasta 1908 en Port Arthur contra los rusos, esas incansables e interminables guerras de Japón hasta el 45,
con la ocupación china de por medio, los desastres que hizo Japón en la ocupación a China, la creación de batallones especiales en experimentación biológica para destruir la resistencia de la resistencia china. Pues imaginémonos que toda esa juventud, que se perdió la juventud y que estaba haciendo en el interfase entre, digamos que estaban en los 15 años al finalizar la guerra, imagínense, los agarra toda la juventud total entre el 50 y 60. Murakami retrata muy bien ese vacío existencial que quedó del desplome de valores de una sociedad basada en estrictos protocolos, ¿no? Los suicidios aparecen constantemente en la obra de Murakami. Personajes como en 1Q84, que una pequeña variante cambia el mundo entre una dimensión y la otra. En Tokyo Blues, imagínense todo aquello, que aquel personaje escuchando música solo, llegando a casa a hacerse la cena, perdón, en soledad. En Sputnik, mi amor, todos los personajes están llenos de un vacío existencial, y sus grandes digresiones o reflexiones están basados en qué son en medio de aquellos enormes lagunas que quedaron luego de que el Bushido pues cae, los protocolos normales, que aún sobreviven, por supuesto, ahí está. Pero basta que usted entre también en YouTube a programas que son de verdad desconcertantes y llenan de curiosidad, como hay gente que se sube a los trenes nocturnos de Japón y van mostrando cómo es ese viaje en aquellas desolaciones o aquel silencio, ¿no? Protocolizado. El silencio también tiene sus protocolos. Sabemos, ya Roland Barthes hizo un enorme estudio en el Imperio de los Signos sobre Japón, diciendo de que todo el recurso de crear un adorno, por ejemplo, en el simple adorno de un objeto de regalo, es mucho más lo que se crea en la estructura del adorno, y en el centro hay algo pequeñísimo, ¿no? También lo da como paralelo con el asunto de que exista el Palacio Imperial japonés todavía en medio de un Tokio ultramoderno, un Tokio avasallado, pues obviamente por el consumo. Imagínense con los cosplay caminando alrededor del Palacio Imperial, ¿no? Él dice, Roland Barthes, de que es la demostración de que en el centro de Japón hay un vacío. Ese Palacio Imperial vacío, con una nobleza y una aristocracia que cumple simbologías de ritualización en una sociedad que las perdió, y que no las perdió totalmente, por supuesto, ¿no? Este asesinato de Abe podría especularse de que tiene que ver con el miedo de un desempleado. No estoy justificándolo, por supuesto, pero se puede dar lectura por lo que se dice que fue el que disparó, un desempleado, ex soldado. Seguramente sus declaraciones fueron muy escuetas y dijo, que estaba molesto con él y que quería matarlo. Así de taxativo, estaba molesto con él y quería matarlo. Abe no solamente representa para Japón, o el ex primer ministro, o el ministro que más tiempo estuvo en el poder, 2 veces regresó, una y otra vez fue reelegido. Representa más que eso. Abe puso en el tren del militarismo renovado al Japón en un enfrentamiento apoyado obviamente por Estados Unidos, en lo que supuestamente las fuerzas de autodefensa del Japón se empezaban a proyectar con más armas estratégicas en todo el mar de Japón, incluso hacia el mar Amarillo, ¿no? La confrontación es directa con China y con Corea del Norte, sus 2 ex colonias. Japón ocupó Corea, al igual que China, y también hizo atrocidades en Corea. Los coreanos del norte nunca admitieron de que Japón se lavara las manos simplemente y no pidiera disculpas oficiales
por lo que hicieron, igual lo hicieron con China, ¿no? Es decir, ahí hay una confrontación todavía histórica en la memoria, en las cuales no se ha sabido gestionar desde Japón. Obviamente las armas defensivas incluyen portahelicópteros, un rearme inducido pues obviamente por Estados Unidos, que tiene una gran base en Okinawa y bases internas, en el rearme de la Fuerza Aérea con F-35, con armas de Patriots por todos lados, y con ese, como les digo, ese portaaviones que se expandió a través de Abe. En el gobierno de Abe se rompió la tradición desde 1945 de un Japón sin proyección militar. Se rompe aquello de que solo era para defenderse, sino que empiezan a haber armas ofensivas apuntando obviamente hacia China y hacia Corea del Norte. Entendemos de que hay un militarismo renovado que a mucha gente no le estará gustando, mucho menos a los norcoreanos, que a cada rato están lanzando misiles sobre los cielos de Japón para probar la larga distancia que son capaces, pero obviamente para mantener aparente bajo amenaza y a raya a un militarismo expansivo de nuevo de Japón, cosa que no lo va a hacer. No supongo yo a un Japón expandiéndose por todas las islas del Pacífico como lo hizo antes de 1930, ¿no? Durante la década de los 30 hasta llegar al 45, no lo va a hacer. Pero sí hay un Estados Unidos que tiene una presencia cultural, una presencia militar, cultural militar, y una geoestrategia basada en Japón como gran ancla en el Oriente lejano, el lejano Oriente, ¿no? Como así como tiene a Israel como uno de sus instrumentos centrales en el Medio Oriente, y como tiene también a Birmania y a Tailandia en el sudeste asiático, ¿no? En América pues tendríamos a una Honduras con una base militar enorme que tiene una proyección aérea enorme en Palmerola, y también tendría otras proyecciones enormes obviamente en Colombia. De África pues suponemos de que el apoyo enorme que tiene Egipto a nivel militar hace de tener a Estados Unidos una presencia fuertísima al lado de Israel. Después de Israel, Egipto es el que más recibe ayuda económica militar de parte del gobierno de Washington, como ahora está siendo destronado por lo de Ucrania, ¿no? Está recibiendo enormes paquetes militares. La cultura que las bases militares estadounidenses dan en los países que ha ocupado es enorme. La hegemonía de las bases militares a nivel cultural se proyectan a todo nivel, ¿no? Hay que leer y releer bien a Murakami para entender esos signos. Hay que entender bien a Mishima en sus invocaciones a una recuperación de las viejas glorias de Japón a nivel de espíritu y de comportamiento esencial en la identidad japonesa. Hay que leer bien a esos micromagnicidios que han ocurrido con políticos en Japón, e incluso los ataques de autoterrorismo en el metro de Tokio, ¿no? El asesinato de Abe no es el capricho de un desempleado nada más, es la expresión de una larga inconformidad de cierta ciudadanía o de ciertos sectores japoneses que no ven en el rearme, digamos, o que ven en la inconformidad del presupuesto militar toda su desgracia. Recordemos el tsunami en Japón, dejó miles y miles de muertos. La central nuclear, que también tuvo de Fukushima, ¿no? Que tuvo o Fukushima, tuvo una grave opinión en contra después del por qué esa central nuclear no fue tan asegurada, ¿no? El fenómeno de la soledad en Japón es enorme. Sabemos de que hay cientos de casos de ancianos que mueren solos en sus apartamentos, y se ha creado una cultura de registro de apartamentos para saber si están vivos aún. Esa soledad que abarca al Japón de los jóvenes, en los cuales hay una ultramodernidad también buscando algo de eco en el fondo
de ese vacío capital que ha regido a Japón desde 1945, y ni digamos los fantasmas que deben haber en Japón a nivel de pulsación colectiva con las dos bombas atómicas que en Hiroshima se le llamó el Pika-don, el gran resplandor. Hay una imagen en el libro de Diario de Hiroshima de un médico en el hospital cerca del epicentro del bombazo, que habla de que una de las cosas más impresionantes que vio a la media hora de haber estallado la bomba y que él sobrevive, yo no sé cómo es que sobrevivió, pero sí sobrevive, es cuando él va corriendo hacia el hospital y mira que de un edificio gubernamental en Hiroshima estaban sacando el retrato del emperador entre varios soldados que ya se les estaba cayendo la piel y todo, y sin embargo, aún con todas sus heridas, salvando el retrato del emperador para atravesarlo por el río de Hiroshima, donde estaban pasando cientos y cientos de cadáveres. Ellos se suben a una barca y entre como 9 soldados, esa sería como la antítesis, sería de aquella imagen de los soldados poniendo la bandera en Iwo Jima. En esa misma posición, él la narra que van aquellos soldados japoneses heridos ya totalmente afectados por la radiación y por el incendio, están elevando como pueden el retrato del emperador y lo atraviesan en una barca por el río para salvarlo del incendio. Los heridos, la gente que estaba ya totalmente sin piel, cuando ven pasar el retrato del emperador, aún heridos, lo narra él, se agachan y se postran en reverencia al retrato, como si fuera el emperador mismo que pasara en medio del último momento de presencia imperial en aquel mundo que a partir de ese momento se destruía. Esos son los ecos que hay en Abe. No puede pasar por un magnicidio normal y corriente. Fue durante Abe y durante esa establecimiento de su gobernatura como primer ministro que Japón envía por primera vez tropas fuera de sus fronteras. Fue precisamente en Honduras en 1998 durante el huracán Mitch, en la ayuda que dio Japón al país destruido. Nosotros vimos en las calles de Tegucigalpa decenas de tropas japonesas. Por primera vez ocurría que tropas japonesas salían de sus fronteras. Es decir, ha sido poco a poco que Japón ha tenido mayor proyección y protagonismo militar, ya sea en ayudas humanitarias o en efectivos dispositivos de proyección estratégica en sus armas. Abe no solamente es un ministro o un político asesinado, es algo más, y todo eso resuena en las novelas de Murakami, en las novelas de Mishima y en el acto esencial del seppuku llevado por Mishima. Esta es mi reflexión para análisis de onda corta de esta semana. Espero les haya traído vinculaciones que son provocaciones realmente las que digo en este momento acá, pero mi mayor satisfacción sería que abriera líneas de análisis o de reflexión. Soy Fabricio Estrada, sigan escuchando también mi podcast Bitácora del Párvulo, siempre en sus plataformas iVoox, en Anchor FM, en Spotify y en mi blog fabricioestrada.blogspot, Bitácora del Párvulo. Mantengo el formato original de montaje con música y su esencia, y que he trasladado ya el análisis directamente a este canal o a este programa de mi página o de mi página en YouTube, Análisis de Onda Corta. Nos estamos viendo, sigo siendo Fabricio Estrada acá, desde Vega Baja, Puerto Rico, esperando la lluvia que está muy fuerte, que hubieron inundaciones ayer en San Juan, muy fuertes, tormentas muy fuertes. Fabricio Estrada, sí, saludándolo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras. Gracias.